Shalom amigos, mi nombre es María López y quiero compartir con ustedes la experiencia que el Señor me ha dado para poder volver a las raíces hebreas y poder compartir con ustedes. De repente tienes una inquietud, de repente tienes ese sentir y es por eso que estoy buscando a personas que hablen de la Torá, personas que hayan tenido experiencias como tú la estás teniendo, ¿no? Ese sentir, ese amor por Israel, ese llamado que Dios te está poniendo en tu corazón. Y yo quiero compartir con ustedes mi testimonio, no tan solo testimonio, sino también hablar de la palabra y poder corregir aquellas enseñanzas que muchas veces hemos tenido y no hemos verificado, ¿no? Quiero compartir con ustedes un texto que dice en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yohevahei, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me buscaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Yahweh, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Yohevahei, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esta palabra fue muy hermosa, siempre la tuve en mi corazón, e incluso en un tiempo de oración el Señor me habló a través de ella y creo que ahora se ha vuelto realidad. Desde pequeña siempre tuve ese amor por Israel, ese amor hacia el oriente, hacia Asia, ese amor hacia las personas que eran de ese entorno. Me acuerdo cuando veía noticias, aún pequeña, lloraba inexplicablemente por ellas, pidiéndole a Dios su salvación. El primer libro fue la Biblia, siempre lo estudié, siempre que leía de Israel yo me identificaba siempre con este pueblo, porque es mi pueblo, siempre me identifiqué con ellos. Cuando yo cantaba, yo al amar los carros del faraón, yo me veía ahí, veía a mi familia ahí, veía a mis familiares pasar el Mar Rojo, ¿no? Siempre conocí la palabra de mi mamá, siempre me hablaba de Dios, siempre estuvimos en la iglesia, mi mamá no es cristiana, pero siempre Dios usó su vida para poder a nosotros inculcarnos lo que es la palabra del Señor. En mi adolescencia me aparté, a los 18 años comencé nuevamente a la iglesia porque mi padre había fallecido. Desde cuando recuerdo que falleció, vi cómo él volvió al Señor y su rostro de amor, de paz, al irse, fue una experiencia que quedó muy marcada en mi vida. Recuerdo que a los 18 años, estando enferma, porque desde muy pequeña sufría mucho de dolores de los huesos, tenía muchas enfermedades desde pequeña, incluso en la cabeza tuve muchas enfermedades de que era muy pequeña, siempre había sufrido, olvidada muchas veces, y siempre en mi enfermedad, en mi angustia, clamaba a Dios, porque sabía que Él existía. Para mí Dios siempre ha existido en mi vida, para mí Dios ha sido y es mi Padre. A los 18 años regresé al Señor y dije: Eterno, yo no quiero volver atrás. En un momento me desalentaba, siempre daba experiencias, me hablaba en sueños, pero me acuerdo de esta experiencia que Dios me dio cuando yo le dije: Dios mío, yo quiero volver a ti, pero ya no quiero volver atrás, quiero conocerte, Señor. Y yo sentí en mi oración que Dios no quería ya saber más de mí. Y me acuerdo que me puse a orar, a clamar una tarde y no sentía nada. Yo le decía: Señor, si yo voy a vivir y no voy a tenerte, quítame la vida. Fueron mi expresión que yo le dije en ese tiempo. Me acuerdo que me fui a dormir y cuando me fui a dormir, el Eterno, Adonai, me muestra un sueño. Y en su sueño yo estaba en un desierto, tirada en el piso llorando. El desierto era un desierto seco completamente, donde la tierra estaba partida, donde había caído agua, pero la tierra había tanta sequedad que se había partido y estaba muy seco. Y en el cielo había
había una oscuridad terrible y también el cielo estaba partido, oscuro, oscuro. Yo lloraba y pedía a Dios. Y ese era yo. Estaba en medio de un desierto pidiéndole al Señor misericordia, que me ayudara, que me cambiara, que Él viniera y me rescatara. Y estando ahí, pues yo clamé a Dios en mi sueño. Yo me veía que no tenía, estaba completamente sin nada y lloraba. Y yo le decía, Dios mío, ven, ven, sálvame. Y de pronto en esa oscuridad había una luz tan resplandeciente que se abrió en medio de esa luz, que ese reflejo cayó en mi vida. Y mientras que yo lloraba, esa luz se iba de mí. Y yo me desesperaba y le decía, Dios mío, ven, sálvame, sálvame. Y de pronto esa luz que se estaba disipando comenzó a alumbrarme nuevamente, alumbrarme. Y yo sentí en esa experiencia ya hace muchos años que el Señor me había perdonado. El Señor me había perdonado y yo me levanté y dije, Dios me ha perdonado. Y para mí fue nuevamente volver a los caminos del Señor y comencé desde cero. Ahí comencé a servirle, comencé a buscarle, me fui a colaborar en una iglesia, un local, en un pueblo un poco lejano, y ahí comenzábamos a predicar, iba a los aires libres, buscaba al Señor, y me metí tanto que comenzaba a hacer las actividades, y mi vida desde que amanecía hasta que anochecía era estar en la iglesia. Lo hacía para Dios. Si tenía que limpiar, yo estaba ahí. Si tenía que hacer la actividad, yo estaba ahí. Y me pusieron como presidenta de jóvenes, me pusieron como colaboradora, me pusieron como diácono, me pusieron muchos cargos. Y ahí, estando ahí, servía al Señor, buscaba a Dios. Y un día el Señor me dio una palabra, estando ahí en oración, en una vigilia, y me dijo, entonces me buscaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Yahweh. Yo sabía esta palabra, sabía que esa palabra era Israel, que Dios estaba hablando a Israel. Y cuando el Señor me decía a mí, me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón, y yo os oiré, os haré volver. Yo le dije al Señor, ¿por qué me dices que voy a volver? ¿Por qué me dices que voy a volver? Yo soy de tu pueblo. Yo siempre lo había creído, pero al decirme esto el Señor me confirmaba lo que yo siempre había sentido. Y me acuerdo cuando oraba al Señor, le decía, Señor, hazme volver, hazme volver. Y para mí, humanamente, volver era de repente ir a una comunidad judía, pero lo que yo sabía era que tenía que llegar a negar a Yeshua. Yo decía, yo no voy a ir, si yo no voy a volver a ir, no voy a volver, pues yo no voy a negar a Yeshua. Siempre comencé a buscar, siempre amaba a Israel. El Señor me ha hablado por muchos sueños, incluso esa portada que hay en mi página, mi viaje a la risa seguridad, ese lema que está ahí, que dice, aunque esté en medio del desierto, yo sé que Jehová ya está conmigo. Yo lo soñé, Dios me habló eso, estando en Israel. Yo conocí esa ciudad aún en sueños y Dios me habló. En ese sueño una experiencia muy hermosa. Y me acuerdo que estuve muchos años colaborando en ese lugar y buscaba. Incluso comencé a aprender el hebreo, conocí a un hermano de la casa de Leví, de los Kohanim, que amaba mucho a Dios, ortodoxo, y él me habló de Yeshua. Y fue ahí donde tuve confianza al acercarme al pueblo y pude aprender la Torah. Y fue ahí con él que escuché los Bnei Anusim, que fueron españoles que vinieron a América, que habían negado su fe por la persecución de la Iglesia Católica. Y yo decía, wow, yo sé que por mi parte de papá tengo familia que es española, por ahí puede venir ese sentir, ese amor por Israel, ¿no? Nunca me había interesado el poder buscar, pero comencé a buscar, sabía que tenía que regresar,
comenzaba a buscar la alternativa de poder hacer aliyá, poder subir a Israel y poder estar ahí o poder vivir ahí. Humanamente comencé a hacerlo. Comencé incluso a estudiar hebreo. Y algo curioso que me pasó, que cuando comencé a estudiar hebreo, yo veía las letras y a mí me encantaba el idioma, pero no sabía. Y me acuerdo que tenía un celular viejito y en ese celular un día estaba viendo unos videos y de pronto me fui de viaje, me acuerdo, me olvidé, me fui de viaje y estando en ese pueblo que se llama Canta, con una hermana que habíamos ido, porque yo había pasado momentos muy duros, momentos muy tristes. Entonces estuve allí como 15 días, me acuerdo, muy bonito ese lugar. Y estando allí reviso mi celular y veo un PDF largo, largo, largo. Y cuando veo las palabras veía que todo estaba en hebreo. En hebreo, y tenía la transliteración y lo tenía también en español, y yo me sorprendí y decía, ¿y esto cómo ha llegado a mi celular? Y yo en ese tiempo comencé a escribirlo. No conocía ni lo que escribía, pero comencé a escribir. Ahora sí me acuerdo que era el yog. Comenzaba a jugar la chin, la lamer, la men, la nun. Todo comenzaba a escribirlo, a transliterarlo. Y para mí era wow. Como que Dios estaba en el asunto. Y ahí comencé a estudiar el hebreo. Comencé a aprender el hebreo. Y estuve, me acuerdo, muchos años en esta iglesia pequeña. Pero llegó un momento donde el líder se descuidó, el líder hizo cosas malas, cosas que de repente no voy a conversar en esta iglesia. Y yo me desalenté mucho porque vi que de repente el padre que yo había visto, el pastor que era como mi padre, había hecho cosas malas, incluso nos comenzó a tratar muy mal. Entonces me desalenté mucho, mucho me desalenté. Incluso comenzó a hacer cosas detrás de mí que, que me dolía mucho. Hablaba cosas feas y me acuerdo que Dios en sueño me hablaba en sueño lo que este pastor hacía atrás de mí, y me mostraba que cuando yo me enteraba, yo ya lo sabía porque Dios me lo había dicho. Y eso era como que eso hacía que mi confianza en Dios se hacía más fuerte, porque yo decía, Dios nunca me falla. Aunque sea lo más duro, lo más triste, Dios me lo dice y me lo muestra para que cuando yo lo sepa, ya no me duela. En esos tiempos el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. El Señor me llenó con el Espíritu Santo, me dio el don de hablar en lenguas, de poder interpretarlo. Y eso me sustentaba en esos momentos que había vivido en esta iglesia, en esta pequeña iglesia, en esta congregación, que trataba de guardar la santidad, que trataba de buscar al Señor con todo su corazón, una congregación muy grande a nivel mundial. Pero en ese tiempo, en esa pequeña iglesia, pasaron cosas muy, muy tristes. Y yo tuve que bajar a la iglesia central después de haber colaborado, después de haber hecho muchas cosas. El pastor líder, que ahora es de esta iglesia, me bajó a la iglesia central, y ahí yo misma decidí sentarme y no hacer nada. Dije, yo me quedo acá, y después de quedarme aquí, yo ya voy a servir al Señor en la banca. Si tengo que limpiar, limpiaré. Si tengo que barrer, barreré. Si tengo que salir a la libre, lo haré. Pero cargo yo no quiero más. Había sido presidente de jóvenes, colaboradora, había sido diácono, predicaba en la iglesia, enseñaba en la congregación, y decía, yo me siento aquí y no hago nada. Pasó un año y Dios usó a este pastor, un siervo del Señor, y me levantaron, me pusieron nuevamente con la directiva. Ya no me ubicaba ya en los cargos de la iglesia, pero ahí siempre en mi búsqueda conocí a muchas hermanas que en algunas de ellas, que me acuerdo hasta ahora, que tenían ese sentir de la casa de Israel, que me hablaban de los Benelucín. Todo eso yo lo guardaba en mi corazón, y llegó un momento donde trabajé como fotógrafa, trabajé haciendo en el área de diseño,
Y llegó un momento donde Dios de esta iglesia me llevó a trabajar en la institución de esta iglesia. Será pues un año y medio. Y ahí Dios me capacitó, usó gente muy hermosa, muy linda, que me animó. Incluso me animaba y me decía, anda, ¿por qué no averiguas tu descendencia? ¿Por qué no averiguas? ¿Por qué no te acercas? Y yo decía, no, todavía no es el tiempo de poder volver. Y ahí, en este lugar, un día fuimos a una librería y ahí conocí a un hermano de una congregación judía. Y él me presenta con otra hermana que tenía una judería. Y ella, a través de ella, Dios habló en mi vida. Yo le comenté lo que siempre había tenido ese amor por Israel, cómo Dios me había mostrado muchas cosas. Y ella me dice, Dios te está llamando, me dice. Tienes que volver a tus raíces hebreas. Porque fue hace muchos años. Y yo le dije, yo sé que voy a volver. Algún día voy a volver, pero todavía no es el tiempo. Y tenía un poco de temor, porque la palabra, porque yo ya leía la palabra. Yo sabía que la Torá no había sido abolida, pero en mi iglesia cristiana me decían otra cosa. Entonces era un poco de temor, no era una contradicción. Acá me dicen una cosa, acá me dicen otra cosa, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Torá, la Tanaj? Yo lo comprobaba, incluso en mi iglesia yo me había apartado de los alimentos malos, porque yo había comprobado en la palabra que no estaba bien. Y comenzaba a querer agradar al Señor. Y yo sabía que si yo era del pueblo, yo tenía que obedecer estas palabras, que tenía que guardar un Shabbat, entonces tenía que hacerlo. Pero estaba con esa contradicción porque venía de años de haber colaborado, de poder haber tenido cargos, de poder haber tenido muchas cosas, pero mi visión hacia la palabra, Dios me la había abierto. Comencé a estar en la universidad y ahí, estando en la universidad, un poco que me descuidé, aparte de la experiencia que había tenido en esta iglesia pequeña, donde había visto cosas muy tristes. Eso había calado en mi corazón y llegó un momento donde me aparté. No me aparté, sino me descuidé. Dejé de trabajar en esa institución, me descuidé y conocí ahí al que ahora es mi esposo, también en un trabajo, en una red de mercadeo, ¿no? También él era de otra iglesia, también era cristiano, y yo comencé a compartir con él, íbamos también a la iglesia, comenzamos a visitar la iglesia de él, porque me encantaba mucho que tenían temas de matrimonio. Y eso para mí fue muy atrayente para mí, porque decía, wow, si yo tengo a alguien que me guíe en mi matrimonio, entonces no me va a ayudar. Y comenzamos a tener cursos sobre matrimonio, comenzamos a trabajar, conocimos al pastor, hablamos con el pastor. Y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios en su misericordia, en su grandeza, que Dios me guardó. Dios me guardó, gracias al Señor no estuvimos antes del matrimonio, me guardó hasta el matrimonio y me bendijo mucho, de verdad, me bendijo desde que me casé, Dios le habló incluso a él y yo puedo decir que el Señor me ayudó, me bendijo. Y estando en la iglesia con él, donde recibíamos charlas de matrimonio, donde íbamos, conocimos a matrimonios hermosos, porque ellos se ponen en grupos de matrimonios. Me gustó mucho la iglesia porque era una iglesia muy estructurada, cosa que yo no había visto en mi congregación. Temas de matrimonios muy bonitos y que de verdad me gustaban mucho. Y estando allí, yo lloraba porque extrañaba el lugar donde había nacido. Pero más que eso, dentro de mi corazón me llamaban las raíces hebreas y yo sabía que tenía que volver, que tenía que vivir esa palabra como Dios lo mandó.
que yo era del pueblo, que tenía que, no sé cómo, pero tenía que volver un día, porque el Señor me decía, y seré hallado por vosotros, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones de donde yo os arrojé, dice Yahweh, y os haré volver al lugar de donde se hice llevar. Yo le hablaba a mi esposa y le decía, no sé, yo quiero guardar las fiestas, yo quiero guardar Shabbat, yo quiero vivir como debe vivir un hijo del Señor, un israelita. Y me acordé de esas palabras que yo le había dicho a la hermana. Llegará el día donde yo voy a volver a las raíces hebreas y tendré que ir a una congregación judía y voy a regresarles. Me acordé de ella y me acuerdo que le escribí y le dije, hermana, se acuerda de mí, un día usted me dijo, y le comenté todo lo que habíamos conversado y me dijo, ¿podría pasarme el video donde está la congregación y poder estudiar la palabra? Y lo primero que yo comencé a hacer es estudiar la palabra, estudiarla más. Siempre la había leído, siempre había estado conmigo, no dejaba de leerla. Ha sido, no sé, cuando era adolescente, mi almohada, en el celular siempre ha estado la palabra. Y estando ahí comencé a estudiarla más, ya me acerqué, hablé con el rabino y comencé a guardar la fiesta. Mi primera fiesta que guardé fue Sukkot. Me acuerdo que lo guardé el Shabbat, y así comencé a guardar, a identificarme con Israel, con mis raíces hebreas. Y comencé a tener más apego, más estudio a la palabra y poder entender cómo el Señor en sus planes, desde antes de la creación del mundo, le había dicho a Abraham, yo te multiplicaré y tu descendencia será multitud de naciones. Eso yo no lo sabía. El que yo había aprendido en una iglesia cristiana, que nosotros éramos la Israel espiritual, o la Israel espiritual la iglesia que había reemplazado a Israel. Pero lo que en realidad dice la Biblia, que Dios había prometido a Abraham que de su descendencia iba a llenar la tierra y de él iban a salir multitud de naciones. En el hebreo que hablaba de su esperma, que su descendencia iba a ir hasta la multitud de naciones. Comencé a estudiar más la palabra, comencé a comprenderla, se me abrieron los ojos y comencé a entender también las dos casas de Israel, Judá y Efraín. Dos casas que fueron divididos con el hijo de Salomón. Una que fue a Siria y otra que fue a Babilonia, y una que fue dispersa a través al mundo entero, ¿no? Y como en Oseas el Señor tiene un trato con Judá, un trato con Israel, donde Judá guarda la Torá, donde Judá aún tiene la Torá, donde Judá Dios iba a tener compasión de ella, y de Efraín, Israel, 10 tribus que iban a ir a nivel mundial a llenar la tierra, y que de ahí Dios iba a tomar a su pueblo nuevamente. Ellos dice que dejaron a Dios, olvidaron su pueblo, dejaron las fiestas, dejaron las nuevas, y Dios le dijo, tú no eres mi pueblo. Pero cuando vino Yeshua restauró nuevamente Israel, ¿no? Comencé a entender tantas cosas que para mí ahora son tan reales, y ahora puedo decir que yo pertenezco a Israel, de repente no por Efraín, ¿no? Sí por Judá, y poder hablar. Y una de las cosas por las cuales yo estoy haciendo este video es porque yo se ha venido tratando con mi vida, el Eterno ha venido tratando con mi vida, estaba orando y sabía que tenía que orar. Siempre había hecho videos, pero de repente de pequeños textos de la Biblia puedo compartir, pero ahora quiero hablar de este tema, sobre las dos casas del Señor, y hablarlo referente a la palabra. Puede que tú me estés escuchando y pienses que eres gentil que significa pagano. Nosotros ya no somos paganos. Dios ha tenido un trato con Israel
desde antes de la fundación del mundo y la tendrá hasta el fin. Y tiene promesas. Muchas veces cuando yo leí esas promesas que decían, gózate hija, ¿no? Y danza, ¿no? Y así vendrán entre danzas y entrarán a Jerusalén. Y yo siempre, desde que era pequeña, yo me veía danzando, entrando a Jerusalén. Y viendo todas estas cosas que están pasando a nivel mundial, de verdad, mi anhelo y mi mayor deseo es que estos ojos puedan verlo pronto, pronto, verlo pronto. Bueno, y una de las cosas por las cuales estoy haciendo este video es porque hace unas semanas tuve un sueño muy hermoso y quiero compartirlo también con ustedes. Soñé que estaba yendo por el centro de la ciudad de Lima, y estando por el centro de la ciudad de Lima veo a mi mamá y de pronto la miro nomás a distancia, y yo tomo un carro y me voy al centro y bajo por las callecitas viejitas, por la iglesia central donde antes estaba, pero ingresé a otro lugar, otra iglesia. Era la misma congregación, pero en otro local. Era como un estadio pequeño. Y estando ahí, lo único que yo quería era orar. Y mi alma decía, quiero orar, quiero orar, quiero orar. Y estando en este lugar, veo al pastor que ahora es presidente de esta obra a nivel Perú, y lo veo y comienza a repartir unas hojas a todos los hermanos, comienza a repartir las hojas, en las cuales también veo a mi mamá que estaba sentada, pero lo único que yo decía, voy a ir por allá, un rinconcito para que no me vea, porque lo único que yo quiero hacer es orar, quiero orar, decía. Y estando orando, estaba ahí y veo que las hojas que él está repartiendo se le acaban, y le veo a su hija que comienza a repartir otras hojas, y yo me pongo en un rincón donde está un poquito oscurito, ¿no? Y él viene por atrás mío y me saluda y me trae un libro pequeño, y dentro de ese libro había una hoja blanca, y me mira y me dice, María, te traigo este libro, me dice. ¿Sabes? Quiero contarte, me dice. Este libro era de un hermano que se le cayó. Y es así, me dice. Cuando tú no cuidas este libro, porque este libro lo da Dios, este libro le dio Dios a este hermano, y a él se le cayó. Yo cuando él me estaba contando, yo vi el libro que se le había caído. Y decía, y cuando se cae ese libro es porque no ha cuidado lo que Dios le ha dado. Entonces Dios lo que hace es dárselo a otro. Y yo quiero darte este libro, me dice. Quiero darte este libro. Y yo lo miro y le decía, pastor, de verdad, lo único que yo quiero hacer es orar, quiero buscar de Dios. Yo no estoy en pecado, estoy buscando del Señor. Lo único que mi alma desea es orar. Y él se va al frente mío y me toma con sus dos manos en la cabeza y comienza a orar. Y me dice, en la oración, comienza a orar a Dios, y estando sus manos sobre la cabeza, dice, Dios mío, levanta a los judíos. Levanta a los judíos, despiértalos, y despierta a las demás tribus. Y yo cuando escuché esa oración, me dio confianza, porque yo días antes había dicho en mi corazón, Dios mío, yo sé que tú quieres que yo hable tu palabra y quieres que lo hable con una visión conforme a lo que tú has escrito, porque tú entregaste esta palabra a Israel, pero a mí me da temor, porque yo he salido de una iglesia cristiana y conozco tanta gente que puede refutarme la Biblia como ellos han aprendido. Y ese temor está en mi vida. Entonces yo, en mi sueño, él se va al frente y yo le dije, pastor, gracias, le digo, porque ha orado por mí. De verdad que usted ha sido como un padre, le digo, que Dios usó su vida muy bonito.
Y entonces le digo, pastor, venga. Y se sienta a mi costado y yo le digo, pastor, le digo, yo soy judía. Yo soy judía y de verdad que a mí me da un poco de temor poder hablar la palabra, porque yo guardo Shabbat, yo guardo las fiestas. Y él me dice, sí, me dice, el hermano tal me dio un nombre, y yo, eh, hemos querido guardar el Shabbat, pero no podemos. Y yo le digo, pastor, yo sí guardo la fiesta, yo guardo Shabbat, y yo pertenezco a una comunidad judía. Y él me decía, yo también pertenezco a una comunidad judía, pero no podemos guardar el Shabbat. Y yo me levanté y eso quedó en mi corazón grabado, ¿no? Yo se lo comenté a mi esposo y él me dijo, no entiendes, me dice, que ese libro es el propósito, lo que Dios quiere que tú hagas. Ellos no pueden ahora guardar la palabra porque no la conocen como tú la conoces, porque ellos no ven la palabra como tú la ves. Entonces necesitas hablar. Y eso, Señor, fue muy hermoso, que Dios me habló del poder hablar esta palabra como está escrito, no como hombres la dicen o como hombres se la han inventado, sino como el Señor la dejó en la palabra. Y hay muchas personas así, siendo cristianas, que están en una iglesia, que muchas veces, como dice la moral Liliana, están en una iglesia y ahora que han venido a las raíces hebreas, dice, mi pastor me engañó. Mi pastor me decía que era así, pero me engañó. No es que estén engañados, sino que ellos también conocen la palabra como sus líderes le enseñaron y como esos líderes hacían cosas buenas y nos decían cosas buenas, entonces nosotros creíamos. Pero aquellos que Dios está llamando, porque Dios dice que su palabra, que Él iba a llamar a su pueblo con un silbido apacible, están escuchando su voz y sienten ese sentir de volver a las raíces hebreas, entonces esas personas tienen que acercarse. Hace poco el Señor también me habló, me volvió a mostrar su venida y me comenzaba a motivar a que yo pudiera hablar. Y es por eso que he abierto este canal, es por eso que de verdad estoy dejando mis temores, dejando de repente, no sé, muchas cosas para poder hablar de la palabra, de poder conversar con ustedes, el sentir que hay en mi corazón, el poder hablar de la palabra conforme a lo que dice la palabra. No como nos enseñaron, sino como dice la palabra, interpretarlo, porque la palabra Dios la escribió. Y como dijo Yeshua, ¿no? El cielo y la tierra pasará. No, perdón, dijo Yeshua, ¿no? Ningún punto pasará de la ley hasta que todo esto acontezca. Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y muchas veces en la traducción griega, cumplirla, los cristianos lo toman como que ya vino a cumplirla, vino a abrogarla y vino a cortarla. Entonces estaríamos contradiciendo el texto, ¿no? Yeshua dijo, yo no he venido a quebrantar la Torah, porque hasta que pasen la ley y los profetas, hasta que todo eso se cumpla, tiene que cumplir.